Amigos, son las 6:34 minutos, llega el momento de revisar la actualidad internacional en primera página. Comenzamos informándoles lo que ha sucedido en estas últimas horas en el marco de la guerra en Medio Oriente, el enfrentamiento directo entre Israel y el grupo terrorista Hamas. El ejército israelí continúa sus ataques aéreos contra la Franja de Gaza en el 13º día consecutivo de guerra contra Hamas. Un portavoz militar ha informado de que en las últimas horas las tropas israelíes han destruido cientos de instalaciones del grupo islamista y matado a varios de sus milicianos, así como a un alto cargo de otro grupo armado. Entre las estructuras atacadas se encuentran puestos de lanzamiento de misiles antitanques, túneles, infraestructuras de inteligencia y centros de mando adicionales, así como decenas de lanzadores de mortero. Por otro lado, aviones de combate israelíes abatieron al jefe de la rama militar de la organización terrorista Comités de Resistencia Popular, la tercera más grande de la franja después de Hamas y la Yihad Islámica Palestina. Mientras tanto, más de 98.000 unidades residenciales en Gaza, que representan aproximadamente el 25% del total en la franja palestina, han sido destruidos o han sufrido daños en la actual ofensiva israelí contra Hamas. Además, han sufrido daños 170 instalaciones educativas, incluidas 20 utilizadas por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, así como un edificio universitario, 7 iglesias y 11 mezquitas. Es información de un balance de diferentes organizaciones. Tras el ataque al hospital de Al-Ali, uno de los peores sufridos por una instalación sanitaria en el mundo en los últimos años y que Israel ha atribuido a lanzamientos de la yihad islámica, Naciones Unidas ha elevado el número de fallecidos en Gaza desde el 7 de octubre a 3.478, entre ellos 853 de niños y el de heridos a 12.500. A ellos hay que sumar unas 1.400 personas muertas y más de 5.000 heridas en Israel, casi todas en los ataques terroristas del 7 de octubre y 67 fallecidos, 18 de ellos niños y 1.284 heridos en Cisjordania. Unas 3.000 toneladas de ayuda humanitaria permanecen a la espera de que se dé la apertura del paso de Rafah en la frontera de Gaza con Egipto, que sigue cerrado, como también lo están los que unen la franja con el territorio israelí de Erez y Kerem Shalom. Esto está sucediendo en el marco de la guerra. Hay una preocupación por la situación humanitaria en la Franja de Gaza y el Programa Mundial de Alimentos está diciendo que se han acabado los alimentos, insumos y comida en los anaqueles del enclave palestino. Esto sucede mientras tanto en Medio Oriente. Hoy ha llegado el primer ministro Rishi Sunak de Reino Unido para respaldar a Israel en su lucha contra Hamas, y así también esperan hacerlo otros funcionarios de la comunidad internacional que se aproximan al territorio israelí en las próximas horas. Vamos a seguir hablando de esto. Veamos la declaración que hizo ayer el presidente estadounidense Joe Biden, quien ha reiterado su respaldo, también el de Estados Unidos, en esta guerra contra el terrorismo. El presidente estadounidense afirmó que el bombardeo al hospital de Gaza fue accionado por una milicia palestina considerada terrorista, que disparó un cohete fallido. Asimismo, Biden envió un mensaje a las familias de los rehenes de Hamas. A aquellos que viven en el limbo esperando desesperadamente saber el destino de un ser querido, especialmente a las familias de los rehenes, no están solos. Estamos trabajando con socios en toda la región, buscando todas las vías para traer a casa a aquellos que están siendo mantenidos cautivos por Hamas. El mandatario además informó que Israel acordó que la asistencia humanitaria puede comenzar a trasladarse desde Egipto a Gaza, a la vez que reiteró su apoyo militar a la administración de Netanyahu. Sin embargo, acotó también que el Estado israelí debe evitar manejarse por la rabia, ya que podría derivar en errores. Vamos a asegurarnos de que tengan lo que necesitan para defender a su pueblo, para proteger a su nación durante décadas. Hemos asegurado la ventaja militar cualitativa de Israel y más adelante esta semana le preguntaré al Congreso de Estados Unidos por un paquete de apoyo sin precedentes para la defensa de Israel. También este miércoles en la ONU, Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad promovida por Brasil para pedir que declararan pausas humanitarias en el conflicto.
Vamos a hablar de esto exactamente, porque con el veto de Washington, el Consejo de Seguridad de la ONU rechazó este miércoles un proyecto de resolución sobre la guerra en Medio Oriente que condenaba expresamente los ataques terroristas del grupo Hamas, pero no reconocía el derecho de Israel de defenderse como exigía Estados Unidos. Estados Unidos vetó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto israelo-palestino. El texto, propuesto por Brasil, condenaba expresamente lo que definió como ataques terroristas odiosos del grupo Hamas, pero no reconocía el derecho de Israel a defenderse, como exigía Washington. La votación se saldó con 12 votos a favor, 2 abstenciones y la negativa de Estados Unidos, uno de los 5 miembros permanentes con poder de veto. Colegas, a Estados Unidos le decepciona que esta resolución no mencione los derechos de autodefensa de Israel. Al igual que todas las naciones del mundo, Israel tiene el derecho inherente de autodefensa, como se refleja en el artículo 51 de la Carta de la ONU. El lunes el Consejo de Seguridad había rechazado otra resolución propuesta por Rusia que condenaba la escalada de violencia en Medio Oriente, pero no mencionaba a Hamas por su ataque sorpresa a Israel, que dejó al menos 1.400 muertos. Tristemente, muy tristemente, el Consejo fue una vez más incapaz de adoptar una resolución sobre el conflicto palestino-israelí. Una vez más prevalecieron el silencio y la inacción. Acabamos de ser testigos una vez más de la hipocresía y el doble rasero de nuestros colegas estadounidenses, que no se mantienen en sus principios en el Consejo de Seguridad. Realmente no querían que se encontrara ninguna solución aquí. El texto propuesto por Brasil enfatizaba que los civiles en Israel y el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Este, deben ser protegidos de acuerdo a la legislación internacional. El proyecto de resolución fue objeto de cambios de última hora tras el bombardeo contra un hospital en la Franja de Gaza que dejó cientos de muertos y del que las partes en conflicto se acusan mutuamente. Y por estos hechos, Irán ha avisado de que su país podría dar una respuesta que hiciera que cualquier agresor se arrepintiera. Estoy citando al embajador de Irán en España, porque ha advertido exactamente esto: si el conflicto en la Franja de Gaza se sale de control, haciendo alusión directamente a que pudiera Teherán involucrarse en la guerra y hacer que esto escale a nivel regional si continúan los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, y además hechos como lo que se reseñaba ayer de este ataque al hospital que Israel atribuye directamente a la yihad islámica palestina. Y en otros hechos relacionados, tras amenazas de bombas, las sedes de las embajadas de Israel y Estados Unidos en Buenos Aires fueron desalojadas este miércoles de manera preventiva, y en ambas se reforzó la seguridad. Fuentes policiales informaron el miércoles que las 2 sedes diplomáticas de la capital argentina fueron evacuadas tras recibir amenazas de bomba. En el caso de la Embajada de Israel, ubicada en el centro histórico de la ciudad, la amenaza fue recibida a través del correo electrónico de la legación diplomática. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos, en el elegante barrio de Palermo, también fue amenazada, por lo que se procedió a una evacuación preventiva. Luego de una inspección policial, los funcionarios diplomáticos pudieron volver a sus oficinas cerca del mediodía local. Argentina tiene la comunidad judía más numerosa de América Latina, con más de 250.000 personas. Y en Estados Unidos fue noticia este miércoles que al menos un centenar de manifestantes ocuparon un edificio del Congreso estadounidense para exigir a los legisladores y al gobierno que presionen para lograr un alto al fuego en Gaza. Protesta al interior de un edificio del Congreso en Estados Unidos. Al menos un centenar de manifestantes ocuparon el miércoles la rotonda del Cannon Building para exigir a los legisladores estadounidenses y al gobierno que presionen para lograr un alto el fuego en Gaza, bombardeada por Israel en represalia al ataque del grupo islamista palestino Hamas el 7 de octubre. Los activistas se presentaron con camisetas negras con frases como «Los judíos dicen alto el fuego ahora y no en nuestro nombre». La movilización fue convocada por el movimiento Voz Judía por la Paz. La policía del Capitolio arrestó a varios manifestantes y argumentó en sus redes sociales que no se permiten protestas dentro de los edificios del Congreso.
Momentos antes, cientos de personas se reunieron en el National Mall cerca al Capitolio para después dirigirse al edificio Cannon e instar a la administración de Joe Biden a abogar por un alto el fuego. De visita en Tel Aviv, el presidente estadounidense Joe Biden eximió el miércoles a Israel de responsabilidad en el bombardeo que dejó cientos de muertos en un hospital de Gaza y obtuvo su autorización para que entre ayuda al enclave palestino que se encuentra bajo asedio. Palestinos e israelíes se culpan mutuamente de la matanza del martes en el enclave. La ofensiva de los milicianos palestinos se saldó con más de 1.400 muertos y 200 rehenes, según el ejército. Los bombardeos israelíes dejaron hasta ahora más de 3.400 muertos, según el Ministerio Palestino de Salud. En otros temas, en Estados Unidos, la Cámara de Representantes continúa sin presidente. El republicano Jim Jordan, ficha del exmandatario Donald Trump, fracasó en su segundo intento para ser elegido como presidente del legislativo. La falta de consenso entre los republicanos impuso en la votación que marca profundas divisiones en el partido a un año de las elecciones presidenciales de 2024. Jim Jordan, del ala conservadora de los republicanos y cercano a Trump, es el único aspirante al puesto. Sin embargo, es reprochado por sus posturas extremistas. Recordemos que el Congreso de Estados Unidos se divide en dos: el Senado, manejado por los demócratas, y la Cámara Baja, controlada por los republicanos. Esta segunda se mantiene paralizada desde hace 15 días por la destitución de su expresidente Kevin McCarthy, quien fue separado del cargo luego de alcanzar un acuerdo para prolongar el financiamiento al gobierno de Joe Biden. Esta es noticia en Estados Unidos y desde luego, como ya hemos venido viendo en la sección el día de hoy, la guerra en Medio Oriente acapara la atención internacional. Estamos muy pendientes de lo que ocurre, pero no solamente está esta guerra, que además es una escalada en el conflicto histórico entre palestinos e israelíes, sino otros frentes como lo que sucede en Europa con el caso de Ucrania, así como conflictos también que se dan internamente en el Medio Oriente y que llevan décadas sin solución. Son las 6:46, vamos a la pausa. Hoy, como se conmemora en el mundo el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, nuestra compañera Francis Torrealba conversará en la próxima parte con Ludmila Calvo, presidenta de Senos Salud. Envíen sus comentarios y también reflexionen acerca de lo que representa esta lucha en el mundo contemporáneo. Vamos a la pausa y en breve más de Primera Página.